El programa que H. Bildu ha preparado se basa en tres pilares fundamentales. Es el modelo de gobierno, el modelo de desarrollo y el modelo de sociedad que queremos para Orduña. El modelo de gobierno es reforzar la política de comunicación que ya viene funcionando entre las instituciones y la ciudadanía. Consiste también en crear órganos que garanticen la participación ciudadana en los asuntos de relevancia. Esta participación queremos que sea diversa, equitativa y paritaria. Otro pilar en el que basamos el programa sería el modelo de desarrollo. Sería el afianzar y desarrollar la promoción económica. En este apartado tenemos ya en funcionamiento, pero queremos reforzar la cocina municipal. Queremos pasar de los 50 menús diarios que se están hoy ofreciendo a los 300, acogiendo para ello servicios como el comedor de la escuela pública, el centro de día, incluso dando servicio a personas que no pueden llegar igual a disponer de una comida al día, bien sea llevándosela a domicilio o bien sea creando para ello el comedor social. Enlazado con la cocina municipal, crear un centro de transformación y comercialización del producto local que sería compartido por productores y ganaderos. Otro punto muy importante en el área de promoción económica sería apoyar la implantación de la gasolinera en los alrededores de la Rondina, ya que creemos que es la ubicación más idónea, desechando otras anteriores que nos parecían inviables. Renegociar con la Diputación su política de precios en el Elkartegui para que esta sea una herramienta más eficaz para todas aquellas personas que quieran emprender en un negocio en nuestro municipio. Referente a urbanismo, queremos que se implante la revisión del Plan General de Organización Urbana, priorizando siempre la rehabilitación sobre la ocupación de suelos agrícolas. Se ordenaría también el tramo que va desde Guernica Plaza hasta el ambulatorio, creando un recorrido peatonal seguro y con la implantación de 25 nuevas plazas de aparcamiento. El barrio de la Antigua y en el Juan de Garay queremos acordar con los vecinos un plan de regeneración. Queremos seguir y reforzar los compromisos adquiridos con los vecinos del barrio de Landatas para la regeneración progresiva de los espacios públicos. También mejorar el acceso al barrio de La Florida a través de Gama y al barrio de Trasantiago desde el ambulatorio. En los espacios públicos, pero que sean de titularidad privada, como es María Dolores Madaria y Licenciado Poza, queremos establecer los recursos técnicos necesarios, hablando con los vecinos de estos barrios, poder hacer una regeneración integral, que creemos es muy necesaria. Queremos exigir a la Diputación de Álava el acondicionamiento de la carretera que va desde Amurrio a Orduña, por supuesto respetando siempre la voluntad de los vecinos de Saracho, que están manteniendo con ello una lucha contra la Diputación y sus planes y sus macroproyectos, respetando siempre su voluntad. Queremos que se cumpla el acuerdo entre ambas diputaciones y dar así una solución al pueblo de Orduña. Podríamos ya pasar al tercer pilar, no por eso el menos importante, que es el pilar del modelo de sociedad. ¿Qué política social queremos para Orduña? Nos gustaría fortalecer el servicio de ayuda a domicilio, una ordenanza que regule una gestión eficiente y poder así bajar los precios del usuario. Nos gustaría introducir nuevos servicios, como el de limpieza de choque, como el del fisioterapeuta. Nos gustaría hacer una comisión mixta entre médicos, profesionales de la educación y profesionales de bienestar social para planificar acciones conjuntas. Modificar la ordenanza fiscal sobre el IBI para bonificar a los propietarios que colaboren en el programa de alquiler social. Proyectos de viviendas tasadas en régimen cooperativo en solares del casco histórico de propiedad municipal. Pedimos la confianza para gobernar otros 4 años, para poder llevar a cabo la cantidad de ideas y proyectos que todavía no han podido realizarse. Todos sabemos que 4 años dan para poco, y más en la situación que H. Bildu encontró el ayuntamiento. Los primeros años hubo que plantearse por dónde empezar, sin empezar, pero por dónde empezar.
y ahora ya es el momento de empezar a gestionar. Nuestra idea es seguir trabajando en ello, exigir allá donde sea necesario que a Orduña se la reconozca como el municipio que es, por encima de ideas políticas, y demostrar que este pueblo tiene muchas salidas y que esta puede ser la ciudad que a todos nos gusta. Ofrecemos personas dispuestas a luchar, personas capaces, personas comprometidas. Tenemos una plantilla de gente joven que quiere cambiar las cosas y ofrecemos la cercanía al pueblo.